el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora viene, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces la Escritura nos está mostrando que somos hijos y también herederos. Pero cada uno se estará preguntando o se habrá preguntado alguna vez, ¿y cuál es mi herencia? Si yo soy hijo y soy heredero, yo tengo que saber cuál es mi herencia. ¿Por qué tengo escasez teniendo un padre tan rico? Como hijos de Dios tenemos que conocerlo a Él como Padre. La mayoría de los creyentes, y es lastimoso eso, no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque Él no es real para ellos. Dios, pero allá. Dios, pero no cerca. Dios, que no mire lo que hace. Dios, que no intervenga en lo que haces. La Escritura nos está mostrando que nosotros somos hijos de Dios, pero también somos herederos. En primer lugar, Dios es nuestro creador. Él es el creador del universo, incluyendo al ser humano. Porque dice en la Escritura, en Génesis, que dijo Dios en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora uno se pregunta, ¿por qué nos creó? La Biblia lo deja muy claro, que Dios creó al hombre para su gloria. Isaías 43, verso 7. Dios creó al hombre para su gloria. Y dice Isaías 43, 7, a todos los llamados de mi nombre, que para gloria mía, ¿qué hizo? Ahí en su texto, ¿qué hizo? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces, ¿para qué nos creó? Para gloria suya. Eso quiere decir que el propósito fundamental del hombre, según la Biblia, es simplemente glorificar a Dios. Salmo 100, versos 2 y 3. Dice que adoremos a Dios con alegría y que reconozcamos que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros mismos, que pueblo suyo somos y ovejas de sus prados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El haber sido creado para el deleite de Dios no significa que la humanidad fuera hecha para entretener a Dios o para proporcionarle un pasatiempo. Dios es creativo y le place crear. Dios es un ser personal y le agrada tener otros seres con quienes pueda Él mantener una relación genuina. Si reconocemos la soberanía y la santidad de Dios, nos vamos a asombrar cómo Él tomó al hombre y lo coronó de gloria y honor. Salmo 8:5. Le has hecho, dice, al hombre poco menor que los ángeles, poco menor que los ángeles, y lo coronaste al hombre, con gloria y honor. ¿Por qué nos creó Dios? Dios nos creó para su deleite.
y para que nosotros como su creación tuviéramos el placer de conocerlo. Entonces, Dios también es nuestro Padre, como dije al principio. Juan capítulo 5, verso 18. Dios es nuestro Padre. Por esto, porque Jesús dijo que Dios era su Padre, los judíos intentaban matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Cuando Jesús dijo que Dios era su Padre, no estaba inventando una idea nueva. Nos convertimos en hijos de Dios cuando somos salvos, porque somos adoptados dentro de la familia, de su familia, a través de nuestra relación con Jesucristo. Por eso es que somos hijos de Dios y coherederos con Cristo, porque Cristo es el primogénito. Esto se puede ver en el libro de Romanos, capítulo 8, del verso 14 adelante. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son esos? Estos son hijos de Dios, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, fueron adoptados, por el cual nosotros podemos clamar Abba Padre, que significa papito, el Abba. Y el Espíritu mismo va a dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquellos que son salvos son hijos de Dios por la fe en Cristo. Anótese Gálatas 3:26. Porque Él nos ha predestinado para que seamos adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su gracia. Efesios capítulo 1, verso 5. Entonces somos hijos, Dios es nuestro Padre, y al ser nuestro Padre y nosotros ser hijos de Dios, somos parte de la familia de Dios. Mateo capítulo 12, verso 48. Dice la Escritura que un día Jesús estaba predicando y llegó su madre y también llegaron sus hermanos y le dijeron, Señor, tu madre está afuera con tus hermanos. Y él dijo lo que está en Mateo capítulo 12, verso 48. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y madre. ¿Por qué Dios nos llama hijos? La Escritura dice que Dios no ha llamado a ningún ángel hijo, pero a nosotros nos ha dado esa categoría de hijos. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, recibir 1, a los que creen en su nombre, 2, creer, les dio potestad, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Potestad significa autoridad, poder. Nos fue dado el poder, creyendo en Jesucristo, recibiéndolo en el corazón, de ser hechos hijos de Dios. Ya no somos hechos de una primera creación, sino de una creación nueva,
creada según Cristo que nos convirtió en hijos de Dios, por lo tanto formamos parte de su familia. Nosotros decimos que somos hermanos, ¿no es cierto? Pero ¿qué implica el hecho de pertenecer a la familia de Dios y de ser sus hijos? Eso involucra que todo lo que es de mi Padre también es mío. El nuevo sentido de familia, los que supuestamente estaban dentro del pacto de Dios con Israel, los líderes religiosos, los herederos físicos de la promesa de Abraham, se convierten ahora en los de afuera. Y los de afuera, que éramos nosotros, pecadores, recaudadores de impuestos, gentiles, nos convertimos en los de adentro y recibimos la promesa de la salvación, la promesa de la reconciliación y nos convertimos en la nueva familia de Dios. No sé si lo entienden. Estos eran los hijos y los herederos, porque la Escritura dice que la salvación viene de los judíos. Jesús era judío. La nación preservó la palabra. Nosotros estábamos lejos de eso, lejos de la ciudadanía, lejos de poder entender. Nosotros éramos los gentiles. Pero resulta que con la muerte de Jesús, los que no aceptaron su sacrificio se quedaron fuera. Y nosotros que vagábamos sin Dios y sin esperanza, somos llamados para convertirnos en la nueva familia de Dios. Y ese es tan grande el privilegio que nosotros tenemos que bregar para entender hasta recibir la revelación para poder disfrutar de los beneficios de hijo. ¿Cuál fue el elemento determinante por el cual sucedió esto? Simplemente, como dice la Escritura, a aquellos que hacen la voluntad de Dios, ellos son mi madre, mis hermanos, mis hermanas. Eso quiere decir, los que hacen la voluntad de Dios son mi familia. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pablo, en el Areópago de Atenas, cuando él estaba predicando a los atenienses acerca del Dios no conocido, les dijo así: Hechos, libro de los Hechos, capítulo 17, del verso 28 adelante. Les dijo Pablo predicándole: en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. Como algunos de sus propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Y siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, a piedra, a escultura de arte y de imaginación de hombre. Está hablando de la idolatría. Como dice Isaías, los ídolos tienen ojos, pero no. Tienen boca, pero no. Tienen manos, pero no tocan. Tienen pie, pero no caminan. O sea, el hombre se hace una imaginación de Dios. Isaías pregunta de parte de Dios: ¿a quién creen ustedes que yo me parezco? Por eso dice aquí, no debemos pensar que la divinidad, o sea, que Dios sea algo semejante al oro, a la plata, a la piedra, a la escultura de arte y a la imaginación de hombre. Esa es la falsa idea
que generalmente la mayoría de la humanidad tiene de Dios. Pero es una idea falsa. No hay nada en este mundo con lo cual nosotros podemos comparar a Dios. Por eso dice el verso 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Yo sé que ustedes pensaban así porque eran ignorantes, les estaba diciendo Pablo. Pero ahora que Dios pasó esos tiempos de ignorancia, manda a todos los hombres, dice, que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual Él juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó Cristo, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de la muerte. Todo aquel que ha cumplido la demanda de Dios al arrepentirse de sus pecados y responde al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, que es la proclama del Evangelio, entonces esa persona, sea pequeña, adulto o anciano, es parte de la familia de Dios. El tiempo del reino, las verdaderas relaciones familiares están basadas en la Escritura, en la obediencia a Dios y en la fe a su palabra, y no a entidades étnicas, familiares, raciales o de naciones. Toda persona de cualquier parte del mundo que cree en Jesucristo y le invita a vivir en su vida es parte de la familia de Dios. ¿Y de qué depende el verdadero parentesco? El verdadero parentesco depende de una experiencia en común. Por eso lloramos juntos. Por eso reímos juntos. Trabajamos juntos. Tenemos la misma visión. Compartimos juntos. Y también comemos juntos el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Eso nos identifica como hijos de Dios. Eso nos muestra lo que Dios quiere de su iglesia. Esto nos muestra por qué Él nos congrega en un lugar como iglesia. Pero lo que no entienden muchas veces es que venir a la iglesia no es venir para cumplir, sino es venir para aprender. ¿Aprender a qué? A ser verdaderos hijos de Dios. En el caso de nosotros los cristianos, compartimos una experiencia en común. Todos hemos sido perdonados de nuestros pecados. Todos. Estoy hablando de aquel que recibe a Jesús en su corazón. El que todavía no recibió, están sus pecados colgando ahí, pero Dios les da la oportunidad cada vez que se predica que sus pecados sean borrados. Entonces, el verdadero parentesco depende de un interés común, porque los cristianos somos aquellos que convivimos en una misma iglesia, que es el redil. Y el redil es un lugar donde juntaban las ovejas. Y el redil a veces tiene mal olor, porque es como cuando lo podemos comparar al corral, cuando se va a vender ganado, se va a vacunar, viene todo el ganado al corral y huele mal, tiene un olor peculiar. Igual es que cuando nosotros venimos y nos reunimos como ovejas al redil de Dios, tiene un olor peculiar, un olor malo. Pero la sangre de Jesucristo nos limpia de ese mal olor porque borra nuestros pecados y el Señor dice, nunca más me acordaré de ellos.
El verdadero parentesco depende de una obediencia en común. Los discípulos eran un grupo diverso, de múltiples oficios y niveles sociales. Y entre ellos había diferencia en opiniones y en creencias, pero todos tenían que sujetarse a la enseñanza. Todos tenían que sujetarse a la enseñanza. Por eso en los discípulos nuevos también de Jesús habían cobradores de impuestos, como Mateo y Zaqueo. Cobradores de impuestos aquí nosotros cobraban impuestos, uno dice, pero eran pícaros, eran ladrones, porque generalmente uno no sabe hacer su papeleta para pagar su impuesto, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que buscar quien le haga la papeleta y a veces dice, si quiere le bajo tanto, pero me da tanto. Entonces, así era Mateo y Zaqueo. Habían también políticos fanáticos como Simón el Celote, habían pescadores, habían sembradores, había gente rica, había gente pobre. Probablemente había gente que nunca jamás en su vida lo habían visto. Por lo tanto, no eran amigos, pero ahora, con la sangre de Cristo, con el nuevo pacto, toda esa gente ya estaba vinculada, porque habían aceptado a Jesucristo como su Señor y su Maestro. Y el verdadero parentesco depende de una meta en común. Si el parentesco tiene o viene de una meta en común, entonces los cristianos poseemos el secreto por encima de todos los demás seres humanos, porque todos nos estamos esforzando por conocer mejor a Jesucristo. Todos nos estamos esforzando por compartir esa gracia, que otros vengan al conocimiento de la verdad, que otros sean introducidos al reino. Aunque no estemos de acuerdo con muchas formas de que la gente vive, pero nosotros podemos tener la mirada centrada en la cruz y podemos ver que tanto ellos como nosotros somos limpiados con la misma sangre. Es verdad que hay creyentes que viven como extraños dentro de la familia de Dios. Y cuando le piden algo, no se sienten hijos, creen que Dios no les escucha, por eso no se sienten parte de la familia. Lo que pasa es que si no entendés la paternidad de Dios, no vas a poder pedir con propiedad. Siempre vas a estar desconfiando de Él. Siempre. Se va a fijar que hay hijos que nunca aceptan a la madrastra. Siempre desconfían de ella. Siempre le están mirando los errores, siempre están en guardia. Igual sucede con los padrastros. Siempre están desconfiando de ellos, siempre están en guardia. Igual sucede con la fe. Si usted no conoce a Dios como Padre, siempre va a estar desconfiando, siempre va a estar en guardia, siempre se va a sentir tratado como entenado. Pero la Escritura dice que somos llamados hijos de Dios por los méritos de Cristo. El hijo tiene una posición que nadie más tiene. Puede ser que el hijo sea un sinvergüenza, pero nunca deja de ser hijo. Los ángeles no tienen ese nivel. En cambio, nosotros sí. Tenemos el ADN del Padre, pertenecemos a su familia. Los ángeles son mayores que nosotros, sirven en el palacio del Padre, pero nosotros, los hijos, somos príncipes. Y ellos nos sirven a nosotros porque somos los herederos de Dios. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad.
les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Esta realidad no es para cualquiera, sino para los que creen. Los que creen que Jesús es el Señor y Salvador. Para los que creen que han sido lavados con la sangre del Cordero. Para los que creen en su resurrección, en la resurrección de los muertos. Esos son los que pertenecen a la familia de Dios. Romanos 8:16 dice, el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, da testimonio al espíritu humano de que somos hijos de Dios. Cuando nos arrepentimos, cuando invitamos a Jesús en nuestra vida, el que entra en nosotros es el Espíritu Santo y viene a nuestro espíritu, al espíritu humano. El Espíritu Santo viene al espíritu humano. Y esa persona que estaba muerta en sus delitos y pecados, cobra vida. Y al cobrar vida, esa persona tiene la seguridad que el Espíritu Santo le da de que es hijo de Dios. ¿Ha escuchado esa expresión que dice la gente de afuera? Estos se creen los únicos hijos de Dios. ¿La escuchó? Levante su mano la que escuchó. ¿Pero qué dice la Escritura? ¿Quién es el que nos dice que somos hijos de Dios? El Espíritu Santo de Dios es el que nos dice, nos da testimonio de que somos verdaderamente hijos de Dios. Esto para algunos no tiene mucho efecto, mucho alcance, pero a nosotros los creyentes nos despierta a la realidad de que sí somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Ser un hijo de Dios tiene lazos gigantescos. Veamos Romanos otra vez 8:17. Y si hijos, también herederos. ¿Herederos de quién? Herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Heredero quiere decir que el padre es rico, porque cuando el padre es pobre no tiene qué herencia dejar, ¿no es cierto? Pero aquí nos está mostrando que el padre es rico y que esa riqueza es para los herederos. Por lo tanto, los herederos somos nosotros, los hijos de Dios. Quiere decir que tenemos herencia. Pero como Dios nunca morirá, ¿y cómo es la herencia entonces? ¿Cuándo la vamos a tener? Como Dios nunca morirá, recibimos diariamente los beneficios de esa paternidad. Porque no solamente nos pertenecen las cosas de nuestro Padre, sino como Él nunca morirá, de igual modo disfrutamos de lo que es de Él ahora. Entonces Romanos 8:17 dice de que somos hijos, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿De quién proviene nuestra herencia? De nuestro Padre que es Dios. Y como somos coherederos con Cristo, eso significa que la herencia también es nuestra. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.